Bienvenido gente a un nuevo video. Voy a enseñarles una estrategia que muchos no saben, una estrategia para estar todo el tiempo en guerra y estar haciendo tropas y tener T4 todo el tiempo para estar en guerra, unirse a rallies y todo eso y hacer muchas cosas, hacer ataques en solo, ¿me entiende? Todo eso. Bueno, yo ahorita tengo colocado el Fernando Free to Play. Bueno, la Fernando Free to Play claramente no es esta. La Fernando Free to Play claramente es la Rey Fernando. Ahí va. Para decirle, bueno, esta cuenta ya va a salir de fin y se va a ir a Bra. En Bra hay guerra, pero no tanto como en Fi. Allá vamos. Primera estrategia que yo utilizo, raza, es que yo, cuando se llama Rey Fernando una cuenta, la meto en guerra. Cuando se llama Fernando Free to Play es que deja de estar en guerra 1 o 2 semanas. ¿Por qué hago esto? Porque tengo que estar subiendo contenido constantemente y no podría manejar dos cuentas al mismo tiempo, porque tengo que estar haciendo contenido constantemente diario o ¿me entiendes? ¿Me entendiste? Bueno, ok. La Fernando Free to Play está en fin, pero ya va a salir hoy o mañana. Voy a hablar con el líder de Bra, voy a hablar con el líder de Fi. Es que voy a hacer el cambio. Ellos ya saben de mi cambio. Ok, yo ahorita ya estoy recuperado en la Rey Fernando, que en realidad es la Fernando Free to Play. Espero que entienda eso cómo va. Recuerda, deja tu like, compa. Anteriormente yo estaba subiendo videos, uniéndome a rallies, cositas así. Ok, matando un chingo de tropas, subiendo aquí. Ok, ya se va a venir para acá, ya está recuperada, ya recuperamos tropas, le enseñamos unos videos, listo, ya está lista esta cuenta, ya tiene recursos, ya tiene aceleradores para andar en guerra otra vez con Fi. Ok, ahora no es que no esté en guerra en Bra. La gran cantidad que tiene de tropas la Fernando Free to Play es de 35 millones. Ahora, yo cuando estaba en Fi, la realidad es que no estaba bajando muchas tropas. Y bajé una gran cantidad de tropas porque tenía 2.5, bajé 500k, aquí 600k. 1,5 millones y acá casi 900, bajé como 2.5 a 3 millones de T4, gente, con el tiempo que estuvo, más o menos estuvo como 2 semanas. También perdí muchísima T2. Ok, tengo 35 millones. ¿Por qué? Porque a pesar de que estoy bajando tropas, y recuerden que yo todo el tiempo envío 75k o 100k, cuando ya me voy a retirar envío hasta 300. Cabrón. Bueno, la meta es en esta cuenta llegar a los 10 millones. Tan fácil que todas mis gemas, todos mis aceleradores, 10 mansiones a 15 mansiones gastándose en tropas de T2, T2, T2. Bueno, cuando yo entre en Bra y saque esta cuenta, ¿qué voy a hacer yo? Voy a empezar a hacer T4, bro. Como te digo, el desgaste de Bra es la mitad la de Fi. ¿Entiendes? Entonces puedes usar esa estrategia tú de tener dos cuentas. Yo además tengo 4 cuentas de 1 billón y tengo una de 800 millones. Imagínate que después diga yo y esté roteando las cuentas. Le está dando círculo, ¿me entiendes? Para guerra, una en guerra. Boom, descanso uno, la meto en el gremio. Boom, descanso la otra. Y así no pasa nada mientras tú estés cumpliendo con la fiesta de gremio, estés cumpliendo con todos los eventos, la cacería, porque la cacería en Bra es bastante dura, así que ahí voy muy bien. Y en fin, ha hecho hasta 150% de cacería. Realmente la forma de ver, pues con el bot, que muchos gremios tienen los bots de cacería, nada más pone el comando, ya te dice cómo vas. Yo por el momento aquí llevo, si te das cuenta, 44% y apenas es martes, brother, ¿me entiendes? Apenas es martes, carnal. Ya llevo casi la mitad. Imagínate, me faltan todavía hasta 4 días. Si unos días llevo la mitad, imagínate. Entonces la cacería y todo eso, los eventos he cumplido, uniéndome a rallies, 1 millón, 2 millones que te piden, en fin.
Ok, ya se va a ir esta cuenta, no tiene ni un problema con Fi, ok. Ya voy a hablar ahorita en la noche, mejor hago el cambio hoy. Es que voy a cambiar esta cuenta por la otra para que esté en guerra. ¿Entiendes? A pesar de que esta cuenta tiene un chingo de tropa, pero la tengo muy desgastada en T4. Como te digo, le gasté casi 2 a 3 millones de T4 en 10 días, en 15 días más o menos, bro. Entonces de T2 también se murieron como 2 millones. Y claramente todo esto free to play, bro. No hay necesidad. No le he metido dinero. Yo dije que le iba a meter, pero no le metí. Dije, pues si estoy bien así roteando las cuentas, ¿para qué? ¿Para qué? Voy bien. Me gustó esa fórmula que estoy utilizando y se la estoy dando a ustedes. Si tienen varias cuentas, si no lo tienen, pues ya valió madre, carnal. Pero es una buena técnica, bro. Ahora, ya la voy a sacar, la cuenta de Fi. La meta de 10 millones. Cuando ya llegue 10 millones de KT2, que voy a hacer un video después, vamos a empezar con las T4. Y ya cuando tenga 2.5 de KT4, me la voy a volver a traer a Fi. ¿Cómo ven? O si pasa algo, algún suceso, pues mejor la traigo antes. ¿Entiendes? Ok, ese es uno de los consejos que le doy yo. Si tienen varias cuentas, hacer cambios, equilibrar el poder de las dos cuentas, porque muchos ni se dan cuenta, raza, piensan que pues la Rey Fernando, ¿entiendes? Ey, esa cuenta, güey, no era la Fernando Free to Play. Sí, güey, es que uno sabe si la cambio cada semana. A veces lo he hecho una semana, me recupero rápido. A veces que está de 20% y me recupero rápido ahorrando aceleradores, porque en estos gremios, como te digo, también hay que estar en un buen gremio, gente. Entonces, consejo que te doy, compa, cuando tú estés matando T4, hazte T2, bro. Estés matando mucha T4 para que no estés bajando tropas, pues. No estés bajando tropas. Entonces, es uno de los consejos que le doy. Hagan eso, bro. Estás matando tropas, estás matando, pum, pero no dejes de hacer tropas, bro. Haz T2. Por si ya te hacen un rally o algo, no te chinguen tanto, pues, ¿me entiendes? Entonces, estás bajando las T4, pero te pueden reforzar T5, T4 los del gremio. Y las que se te van a morir van las T2, pues. Para que no te maten las T4 cuando van a hacer un rally y te vas a dormir o algo. Tengas tiempo de hacer más. Entonces, esos son los consejitos que le doy, bro. Espero que lo tome. Pónganse abusado, aprovechen los eventos como yo. Yo realmente recuperé muy rápido en la Rey Fernando. Recuperé más o menos en 10 días, 11 días. Pero no la saqué, la dejé un poco más porque, como dije, no, pues la neta no me han muerto muchas tropas en la Rey Fernando. Porque tampoco estuvo muy activo. Lo que quería yo es dejarla en 1.8 y así. Para después cuando entrara habrá otra vez que, como te digo, en Fi, la realidad es que es el doble de guerra que en Bra, pues. Entonces, ese es uno de los secretos que yo le estoy revelando a usted. Mejor lo sabía. Si no lo sabía, pues ya lo sabe, bro. Al rato ya vas a ver por qué va a estar claramente, raza. Mañana va a decir Bra. Y la de esta va a decir Fi Rey Fernando, raza. ¿Entiendes? Con los portugueses todo el tiempo mayormente voy a estar Fernando Free to Play. Con los hispanos, Rey Fernando, mi nombre original. Entonces, Fernando Free to Play significa que estoy haciendo tropa, gente. Cuando esté una cuenta así. Ánimo, gente. Espero que haya gustado el video. Ya sabes, déjate like, suscríbete en otro video. Adiós, gente.